Con Ignacio Baquiano. Baquiano, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Hola Susana, muy buenos días. Que es Country Manager de Everest aquí en Iberia. Varias cositas. Enseguida vamos con el informe de empleo, con quién va a ser el sustituto de Jerome Powell. Parece que Trump lo tiene cada vez más claro. El tema del Senado, los aranceles y qué es lo que pueda decir en el día de hoy, si los aprueba o los echa por tierra. Pero antes de nada, en esta primera semana del año, ¿has visto rotación de unos sectores a otros, de unas compañías a otras? ¿Cómo están siendo los flujos de capital allí en Estados Unidos? Pues sí, mira, ya llevamos 5 sesiones en Wall Street y la verdad es que sí se han visto, digamos, movimientos. Por ejemplo, el Dow Jones ha subido un 2,5% y el Nasdaq está plano. Y ayer en la sesión vimos el Dow subir un 0,5% y sin embargo el Nasdaq caía un 0,6%. Se está hablando de esa rotación que varios analistas, incluso yo mismo, venía hablando de esa rotación que se debería producir hacia otros sectores. Los inversores están mirando las fuertes subidas que ha tenido tecnología y están rotando. Hay que resaltar pues que el Dow Jones tiene simplemente un 20% de peso de tecnología y hay grandes valores ahí, pues Amazon, Microsoft, Nvidia, incluso está en el Dow Jones. El S&P 500 tiene un 35% de tecnología de más peso. El Dow tiene más peso en financieras, un 23% respecto a un 11% del S&P 500. De ahí, digamos que se está viendo esa rotación y hacia qué sectores se puedan estar viendo los movimientos de dinero. Pero los flujos han sido positivos y en esas 5 primeras sesiones, si hemos visto subidas, tradicionalmente se viene a decir, o la estadística viene a decir, que en un 70% de las veces el año será positivo. Bueno, cuando hablabas de sectores estaba pensando en uno de los sectores de los que más se está hablando en este arranque de año y bueno, también el año pasado, que es el sector defensa. Hemos visto una auténtica montaña rusa y hemos visto también que se mueve un poco a golpe de declaraciones. ¿Cómo lo has visto en estas últimas horas? ¿Qué se dice en el parque allí en Estados Unidos? Efectivamente, ha sido, digamos, tremendo porque si el miércoles 7 de enero Trump hacía declaraciones contra el sector diciendo que iba a limitar dividendos, salarios de los directivos por falta de entregas, falta de calidad, justamente ayer anunciaba que los gastos de defensa de un trillón de dólares americano iba a pasar a 1,5 trillones, es decir, prácticamente pasar del 13% del presupuesto total al 20%, esa fuerte subida que vimos en todos los valores de defensa. Entiendo yo que habrá alguien que sabía esa información y que incluso se ha podido beneficiar de la caída del miércoles y la subida del jueves. Claro, y ese importante gasto en defensa, ¿cómo va a influir en el déficit? Eso ya lo está reflejando el mercado de bonos. Hoy mismo estaba echando un vistazo a cómo estaba el 10 años en el 4,18% y el 2 años en el 3,49%. ¿Qué se dice del déficit? Yo he pensado lo mismo que tú y como muchos otros inversores, pero realmente ese yield, el rendimiento del 10 años, está ahí estable en 4,18%. Es una fuerte subida del presupuesto en Estados Unidos. Tiene que ser aprobado por 60 senadores para pasarlo. Pero si estábamos hablando del fuerte déficit en Estados Unidos, esto añade todavía más gasolina. Pasaríamos a un presupuesto total de 7,5 trillones de dólares y los ingresos están en 5 trillones. Es decir, cada vez las cuentas son más complicadas y eso que se llama los bond vigilantes, los vigilantes de los bonos, pueden atacar vendiendo, digamos, el tesoro o los bonos del tesoro americano y haciendo padecer a esa deuda. Hoy vamos a estar muy pendientes de datos macro. Hoy va a ser el empleo, pero la semana que viene va a venir otro importante que es la inflación. Sí, hoy el dato de empleo clave, veremos si la cifra está en esos 60.000 que se viene estimado en nóminas no agrícolas, incluso la tasa que está en 4,6%, el mercado está pensando que pueda beneficiarse o recuperar un poco al 4,5%. También está la paradoja en mercado que se sospecha o se piensa que si el dato fuera negativo, es decir, malo, con peor creación de empleo, eso ayudaría a que la Fed baje tipos más pronunciadamente o más benévolamente. Y como decías, pues dato de la inflación la semana que viene, del IPC, veremos cómo viene y esa vigilancia de la Fed, que al final su reunión 27-28 de enero marcará, está el 90% que no toquen tipos en enero, pero veremos con estos datos macro si evoluciona ese porcentaje. Bueno, vamos a estar sin pestañear por lo que pueda decir Trump, por los datos, pero también porque empieza resultados empresariales. Empezamos lo que se dice la cuesta de enero.
Sí, cuesta dinero, como bien dice, resultados empresariales, empezando con las financieras. Sí. Va a ser batería desde el martes, Wells Fargo, Vale. JP Morgan, Goldman Sachs. Ha sido yo creo que un muy buen trimestre para las financieras, con muy buenos datos de trading, con las subidas de, digamos, los activos bajo gestión, también van a subir los fees y prácticamente lo que es adquisiciones y fusiones, pues vamos a ver años récord desde 2021. Creo que las financieras publicarán muy buenos resultados y también marcará un poco la tendencia para otras compañías. Oye, de las petroleras, ¿qué se dice de un Chevron, de un ConocoPhillips, de un ExxonMobil? Y cómo estás viendo también el precio del petróleo? Porque parece que ahora está ahí el foco pensando en lo que van a invertir y lo que les va a suponer Venezuela de cara a los próximos años. Sí, el sector energía claramente de moda. Discernería aquí dentro del sector de energía cómo se han comportado. Por ejemplo, Chevron y Exxon han subido en el año un 2, 2,5%. Las que más se han beneficiado con subidas de más de un 15% han sido las que hacen servicios petrolíferos. Halliburton o Schlumberger más de un 15%. Y también muy positivo el movimiento para las refineras que se van a beneficiar si empieza a venir flujo de petróleo de Venezuela. Las refineras americanas necesitan ese crudo pesado de Venezuela, ahora mismo lo están importando de Canadá, de sus tierras bituminosas, necesitan ese crudo y es positivo, como te digo, para servicios petrolíferos y esas refineras. El sector energía vuelve a estar de moda, como decías, el petróleo también repuntando, el petróleo de Venezuela va a tardar mucho tiempo en llegar, son muchas las inversiones que se tienen que hacer en el país y no va a ser a corto plazo y además si añadimos tensiones en Irán, como se está viendo, eso crea todavía pues esas subidas en precio de petróleo. Hoy además, por si teníamos poco, llega más con ese fallo del Supremo. Posiblemente saque la sentencia que revoque o no revoque los aranceles anunciados por Trump el pasado ejercicio, el pasado mes de abril. ¿Qué puede pasar y cuáles serían las consecuencias, Ignacio? Sí, justamente, es como algo incómodo, ¿no? Esa decisión del Supremo, porque está más o menos el 70% de inversores pensando que puedan revocar la decisión de la subida de aranceles o la creación de aranceles por parte de Trump. Eso supondría que tenga que haber un reembolso o a ver cómo lo orquesta el Supremo, pero ese reembolso de lo que se ha recaudado por parte del gobierno americano ronda entre 150.000 y 200.000 millones de dólares. Beneficiados, pues ahí las firmas o los, digamos, fabricantes que han tenido que pagar esos aranceles, pues por ejemplo piensa en Nike o en empresas de consumo discrecional que por ejemplo ayer lo hicieron relativamente bien y veremos ese reembolso cómo se produce. Al final los aranceles, Trump buscará otras, digamos, leyes o herramientas para implementarlos. No creo que desaparezcan, pensará en otra forma de hacerlo y por eso sí que creo que es como un poco incómodo que venga la noticia ahora añadiendo más gasolina al problema del déficit de Estados Unidos. Oye, dos cositas más, a ver si nos da tiempo. Uno, materias primas, oro, plata, también el cobre, que lo he visto totalmente en máximos. ¿Qué está pasando con ellas? ¿Cómo han arrancado este 2026? ¿Qué se dice? Cobre ha superado los $6, realmente está en máximos, el oro se está comportando muy bien, también muy cerca de los máximos que marcaba también esta semana en 4.510 y la plata venía subiendo un 2%, está en $76 y fíjate que es curioso porque precisamente los índices más importantes de commodities como es el índice de Bloomberg o el índice de Standard & Poor's van a tener que hacer rebalanceo en enero, en estos próximos 4 o 5 días, reduciendo los pesos de esos metales o esas materias primas que han subido exageradamente por las subidas del año pasado y tienen que acompasar. Y, por ejemplo, en el Bloomberg índice ninguna materia prima puede superar más de un 15%. El oro estaba en 20,4%. Es decir, van a tener que vender oro para poder acondicionar los índices todas las firmas de ETFs que vayan replicando esos índices. Oye, y la guinda la ponemos con un dato que hemos conocido esta madrugada, que es la inflación en China. ¿Cómo ha sido la cifra? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué efecto ha tenido en los mercados? Sí, por lo que he leído realmente es como que empiezan a abandonar esos 3 años de deflación que lleva el país, necesitan, digamos, un poco más de inflación pues para poder aumentar beneficios de empresas. Parece que ese dato, el 0,8% en la interanual, pues como mejor dato de los últimos 34 meses, da un poco de esperanzas en ese sentido. Viendo la reacción de Bolsa de Shanghái de subida de 0,3%, no sé más qué puedo añadir, ¿no? Ligeras subidas, veremos cómo evoluciona. Muy bien, pues Ignacio Baquiano desde Lebrases, menuda semanita, y es la primera del año, telita. Gracias, cuídate mucho y buen fin de semana, que descanses.
Gracias, Susana. Gracias, Igualmente, buen adiós, fin de chao, chao. semana.